El sol de agosto caía implacable sobre la avenida López Mateos, en Guadalajara, Jalisco, cuando Roberto Andrade terminó de diagnosticar el problema de transmisión de una camioneta Ford del 2015. A sus 42 años, Roberto era reconocido en toda la colonia del Fresno como uno de los mecánicos más competentes de la ciudad. Su taller, ubicado en una esquina modesta de la calle Federalismo, llevaba el nombre Taller Andrade, pintado con letras desgastadas que contaban historias de 3 décadas de servicio honesto. Roberto se limpió las manos manchadas de aceite en un trapo que guardaba en el bolsillo de su overol azul marino. Sus movimientos eran precisos y seguros, producto de más de 25 años trabajando con motores. Aunque el taller no lucía moderno comparado con las agencias automotrices de la zona, sus clientes sabían que ahí encontrarían diagnósticos precisos y reparaciones duraderas. Lo que la mayoría de las personas desconocía era que Roberto tenía otra ocupación igualmente importante. Durante años había ayudado discretamente a comerciantes y pequeños empresarios del sector con préstamos personales. Nunca utilizó su nombre real en estas transacciones, prefiriendo operar a través de un gestor de confianza llamado Don Refugio, un contador jubilado que manejaba toda la documentación. Roberto había acumulado estos recursos gradualmente, reinvirtiendo las ganancias de su taller y administrando el dinero con la misma precisión con que reparaba transmisiones. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Esa mañana de agosto, mientras Roberto ajustaba las conexiones del convertidor de torque de la camioneta, escuchó el rugido potente de un motor deportivo acercándose por la calle. Un BMW Serie 7 negro, modelo reciente, se detuvo abruptamente frente al taller. Del vehículo descendió un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con un traje gris perfectamente cortado y zapatos italianos que brillaban bajo el sol tapatío. Su cabello peinado hacia atrás con gel y su reloj de oro evidenciaban una posición económica acomodada. El hombre caminó directamente hacia donde Roberto trabajaba. Su expresión mostraba impaciencia y molestia. «Oiga, mecánico», dijo con un tono que destilaba superioridad. «Mi carro hace un ruido extraño en el motor. Necesito que lo revise inmediatamente». Roberto se incorporó lentamente, observando al hombre con la tranquilidad que caracterizaba su trato con todo tipo de clientes. «Buenas tardes, señor. Ahorita estoy terminando este trabajo, pero en unos 20 minutos puedo revisarle su vehículo». El hombre frunció el ceño con evidente disgusto. «¿20 minutos? ¿No entiende la palabra inmediatamente? Tengo una junta importante en la zona financiera y no puedo perder tiempo esperando». Roberto mantuvo la compostura, acostumbrado a lidiar con clientes impacientes. «Entiendo su situación, señor, pero tengo un compromiso con este cliente que llegó primero. Si gusta, puedo recomendarle otro taller cercano que tal vez pueda atenderlo más rápido, o puede esperar los 20 minutos y con gusto reviso su carro». El rostro del hombre se enrojeció ligeramente. «Escúcheme bien, mecánico. Yo soy Mauricio Salazar, dueño de Constructora Salazar. Cuando alguien como yo llega a un taller como este, ustedes deberían sentirse honrados y atenderme de inmediato». Roberto respiró profundo, conteniendo la respuesta que, naturalmente, surgiría ante tal arrogancia. «Señor Salazar, todos mis clientes son importantes, independientemente de su posición. Si puede esperar, lo atiendo con mucho gusto. Si no, respeto su decisión de buscar otro taller». Mauricio Salazar miró a Roberto con desprecio absoluto, sus ojos recorriendo el overol manchado, las manos callosas y el taller modesto. «Mire nada más. Un mecánico mugroso dándome lecciones de respeto. ¿Sabe qué? Su familia
Debe avergonzarse de tener un hijo que se dedica a esto, a ensuciarse las manos como un cualquiera. Gente como usted nunca va a entender lo que significa el verdadero éxito. Las palabras de Mauricio cayeron como piedras en el ambiente del taller. Los dos ayudantes de Roberto, que trabajaban en vehículos cercanos, detuvieron sus actividades momentáneamente, observando la escena con incomodidad. Roberto sintió una oleada de indignación recorrer su cuerpo, pero su rostro permaneció sereno. Había aprendido durante años que la verdadera fortaleza se demuestra en momentos como estos. «Señor Salazar», respondió Roberto con voz calmada pero firme, «mi familia está orgullosa del trabajo honesto que realizo. Si lo que busca es alguien que lo atienda por adulación, en lugar de competencia, definitivamente este no es el lugar indicado para usted». Mauricio soltó una carcajada seca y despectiva. «¿Competencia? ¿Un mecánico de barrio hablándome de competencia? Usted ni siquiera tiene idea de lo que significa manejar un negocio de verdad, tomar decisiones que mueven millones de pesos. Siga aquí en su taller mugroso, arreglando carros viejos de gente sin recursos. Yo me voy a un lugar donde entiendan el valor de un cliente importante». Mauricio Salazar dio media vuelta y caminó hacia su BMW con pasos airados. Subió al vehículo y arrancó con aceleración innecesaria, haciendo rechinar las llantas contra el pavimento. El ruido del motor reveló exactamente el problema que Roberto había identificado con solo escucharlo, una falla en el múltiple de escape que, si no se atendía pronto, podría causar daños más serios al motor. Roberto negó con la cabeza y volvió a su trabajo con la camioneta Ford. Sus ayudantes, Miguel y Javier, se acercaron con expresiones de solidaridad. «¿Qué tipo tan déspotas, jefe?», comentó Miguel, un joven de 23 años que llevaba 2 años aprendiendo el oficio con Roberto. «No se merece que lo atienda ni aunque regrese rogando». Roberto sonrió levemente mientras ajustaba el último componente de la transmisión. «Mijo, en este oficio aprendes que la arrogancia de las personas dice más de sus propias inseguridades que de ti. Ese señor puede tener todo el dinero del mundo, pero claramente le falta algo más importante». Lo que Roberto no sabía en ese momento era que Mauricio Salazar, a pesar de su ostentosa apariencia de éxito, enfrentaba la crisis financiera más severa de su vida. La constructora Salazar, que durante 20 años había sido sinónimo de prestigio en el sector inmobiliario de Guadalajara, estaba al borde del colapso. Mauricio había apostado agresivamente en 3 desarrollos habitacionales simultáneos, confiando en que el mercado mantendría su crecimiento acelerado. Sin embargo, un cambio repentino en las regulaciones de crédito hipotecario había congelado las ventas, dejándolo con proyectos inconclusos y deudas masivas con proveedores y bancos. Durante las siguientes 2 semanas, la situación de Mauricio se deterioró rápidamente. Los bancos rechazaron sus solicitudes de refinanciamiento, considerando su exposición crediticia demasiado riesgosa. Sus socios principales amenazaban con retirarse del negocio y los proveedores más importantes suspendieron los suministros hasta recibir pagos atrasados. Mauricio había agotado todas sus opciones convencionales. Una tarde de miércoles, mientras bebía whisky solo en su oficina de la torre empresarial más exclusiva de Guadalajara, recibió una llamada de Ernesto Campos, un empresario del sector restaurantero que conocía desde hace años. «Mauricio, escuché sobre tu situación», dijo Ernesto con tono comprensivo. «Sé que los bancos te cerraron las puertas. Quiero darte el contacto de alguien que me sacó de un problema similar hace 2 años». Mauricio, quien normalmente habría rechazado cualquier sugerencia que no viniera de sus círculos financieros élite, estaba lo suficientemente desesperado como para escuchar. «¿De quién hablas?».
Es un prestamista privado, muy discreto, muy profesional. No cobra intereses abusivos como los agiotistas, pero es estricto con los plazos de pago. Opera a través de un gestor de confianza. Te voy a dar el contacto. Al día siguiente, Mauricio se reunió con don Refugio Mendoza en una cafetería tradicional del centro de Guadalajara. Don Refugio era un hombre de 65 años, de modales corteses y apariencia conservadora. Vestía guayabera blanca perfectamente planchada y llevaba un portafolio de cuero desgastado que evidenciaba años de uso. «Señor Salazar», comenzó don Refugio después de los saludos iniciales, «entiendo que necesita capital para resolver una situación temporal en su negocio». Mauricio explicó su situación con el mínimo detalle posible, manteniendo su orgullo intacto, incluso en circunstancias tan difíciles. Necesitaba 4 millones de pesos para cubrir pagos críticos a proveedores y evitar el embargo de maquinaria esencial. Con ese capital, podría reestructurar sus proyectos y comenzar a generar flujo de efectivo nuevamente. Don Refugio escuchó atentamente, tomando notas ocasionales en una libreta pequeña. «Mi representado podría estar interesado en ayudarle», dijo finalmente. «Sin embargo, tiene ciertas condiciones. Los términos son claros. Interés del 12% anual, plazo de 24 meses, pagos mensuales puntuales. Nada de renegociaciones, nada de extensiones. Si no puede cumplir estos términos, es mejor que busque otras opciones desde ahora». Mauricio hizo cálculos mentales rápidos. Los términos eran duros pero justos, especialmente considerando su situación crediticia actual. «Acepto las condiciones. ¿Cuándo puedo tener el dinero?» «Necesito revisar su documentación financiera», respondió don Refugio. «Estados de cuenta de la empresa, escrituras de propiedades que pueda ofrecer como garantía, proyecciones de flujo de efectivo. Si todo está en orden, el dinero puede estar disponible en una semana». Durante los siguientes días, Mauricio proporcionó toda la documentación requerida. Don Refugio la revisó meticulosamente, consultando cada detalle con su representado, ese prestamista misterioso que Mauricio nunca conocería personalmente. Lo que Mauricio desconocía era que cada documento, cada estado financiero, cada proyección, llegaba directamente al taller Andrade, donde Roberto los analizaba por las noches, después de cerrar el taller. Roberto estudiaba los papeles con la misma atención meticulosa que aplicaba al diagnosticar problemas mecánicos complejos. Verificaba cifras, evaluaba riesgos, calculaba probabilidades de recuperación. Había aprendido durante años que prestar dinero requería el mismo nivel de precisión técnica que reparar un motor. Un error de juicio podía resultar tan costoso como un diagnóstico equivocado. «¿Qué opinas, Refugio?», preguntó Roberto durante una de sus reuniones nocturnas en el taller. Don Refugio, quien había sido contador de la empresa donde trabajaba el padre de Roberto y ahora manejaba discretamente estas operaciones financieras, revisó sus notas. «Es riesgoso, Roberto. El señor Salazar está muy apalancado, pero tiene activos sólidos, conoce el negocio de la construcción y, según mis investigaciones, siempre ha cumplido sus obligaciones financieras. Su problema actual es de liquidez temporal, no de incompetencia». Roberto asintió pensativamente. «¿Qué descubriste sobre su carácter?». Don Refugio hizo una mueca. «Ahí tenemos un problema. Es arrogante, prepotente con la gente que considera inferior. Trata mal a sus empleados, especialmente a los de niveles operativos. Varios proveedores me comentaron que es difícil trabajar con él por su actitud». Sin embargo, don Refugio hizo una pausa significativa. «Nunca ha dejado de pagar una deuda. Eso cuenta para algo». Roberto recordó el encuentro con Mauricio en su taller 2 semanas atrás.
Las palabras, su familia debe avergonzarse de tener un hijo que se dedica a esto, resonaban todavía en su memoria. La tentación de rechazar el préstamo era fuerte. Sería una satisfacción personal ver a ese hombre arrogante enfrentar las consecuencias de su soberbia. Pero Roberto había construido su negocio de préstamos sobre principios claros. Evaluar riesgos financieros, no satisfacer venganzas personales. Si los números funcionan, dijo Roberto finalmente, adelante con el préstamo, pero quiero cláusulas muy estrictas sobre los pagos puntuales. Ni un día de retraso se tolera. Una semana después, Mauricio Salazar recibió la transferencia de 4 millones de pesos en la cuenta de Constructora Salazar. El alivio fue inmediato y palpable. Con ese capital pagó a sus proveedores más críticos, evitó el embargo de maquinaria esencial y logró renegociar plazos con otros acreedores. Sus proyectos habitacionales comenzaron a reactivarse gradualmente. Mauricio interpretó esta inyección de capital como confirmación de que, efectivamente, era un empresario de élite que merecía el respeto y la admiración de todos. Su ego, lejos de moderarse por la experiencia de casi perder todo, se infló aún más. Ahora tenía una historia de superación que contar en los almuerzos de negocios. Cómo había navegado brillantemente una crisis financiera temporal. 2 meses después del préstamo, el BMW de Mauricio Salazar nuevamente presentaba problemas mecánicos. Esta vez, el ruido del motor había empeorado significativamente, acompañado de pérdida notable de potencia. Mauricio lo llevó a la agencia BMW oficial, donde el diagnóstico indicó daños severos en el múltiple de escape que habían progresado hasta afectar el turbocompresor. La reparación costaría más de 120,000 pesos y tomaría 3 semanas debido a la necesidad de importar componentes específicos. «Es completamente inaceptable», protestó Mauricio al gerente de servicio de la agencia. «Mi carro tiene menos de 2 años. Esto debería estar cubierto por garantía». El gerente, un hombre paciente acostumbrado a clientes difíciles, explicó que el daño había sido causado por manejo prolongado del vehículo con un problema no atendido. «Señor Salazar, según nuestros registros, usted trajo el carro hace 2 meses con síntomas iniciales de esta falla. Nuestro mecánico recomendó la reparación inmediata, pero usted decidió no hacerla». Mauricio recordó vagamente esa visita. Había llevado el carro para mantenimiento de rutina y mencionó el ruido extraño. El mecánico había sugerido una revisión completa del sistema de escape, pero Mauricio, con prisa por llegar a una junta, había declinado. «Eso no justifica que ahora me cobren esta cantidad absurda», argumentó Mauricio. «Quiero hablar con el director general de la agencia». Después de una discusión prolongada que no llegó a ninguna parte, Mauricio salió de la agencia furioso. Necesitaba su carro funcionando. Tenía juntas importantes, proyectos que supervisar, una imagen que mantener. No podía esperar 3 semanas, ni podía justificar gastar 120,000 pesos en una reparación que consideraba excesiva. Esa tarde, mientras conducía su BMW con ruidos cada vez más preocupantes, pasó cerca del barrio del Fresno. La memoria lo llevó de vuelta a aquel taller modesto donde había tenido el desencuentro con el mecánico presuntuoso. Taller Andrade, recordó el nombre. A pesar de su disgusto por el lugar, Mauricio reconocía que estaba en una situación difícil. La agencia era demasiado cara y lenta. Necesitaba una solución rápida y económica. Tragándose su orgullo parcialmente, Mauricio dirigió el BMW hacia la calle Federalismo. Cuando llegó al taller Andrade, eran casi las 6 de la tarde. Roberto estaba cerrando el taller, bajando la cortina metálica junto con Miguel, su ayudante.
Al escuchar el motor inconfundible del BMW, Roberto se detuvo y observó el vehículo acercarse. Reconoció inmediatamente al conductor. Mauricio estacionó el BMW frente al taller y descendió con expresión incómoda. Era evidente que estar ahí nuevamente le costaba trabajo a su ego. «Buenas tardes», dijo Mauricio, forzando un tono más neutral que en su primer encuentro. «Necesito que revise mi carro. La agencia me está cobrando una fortuna por una reparación». Roberto observó a Mauricio con expresión neutral, sin revelar ninguna emoción particular. «Buenas tardes, señor Salazar. Ya terminamos el horario de trabajo, pero si gusta, puedo darle una cita para mañana temprano». La mandíbula de Mauricio se tensó ligeramente. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no, especialmente después de haberse humillado al regresar a este lugar. «Escuche, sé que la última vez no empezamos con el pie derecho», admitió Mauricio, las palabras saliendo con dificultad. «Pero realmente necesito que alguien competente revise mi carro hoy. La agencia dice que necesita reparaciones por más de 100,000 pesos». Roberto consideró la situación. Podría fácilmente rechazar a Mauricio, darle una lección de humildad al hombre que lo había insultado semanas atrás. Pero eso no era su estilo. «Está bien», respondió Roberto finalmente. «Déjeme escuchar el motor». Mauricio encendió el BMW y Roberto se acercó, su oído experto captando inmediatamente los síntomas. Después de algunos minutos de escuchar el motor en diferentes condiciones, abrió el cofre y comenzó una inspección visual. Sus movimientos eran metódicos y profesionales, identificando rápidamente el problema. «El múltiple de escape está fracturado», explicó Roberto, «y eso ha causado sobrecalentamiento en el turbocompresor. Por eso está perdiendo potencia. Si lo sigue manejando así, va a terminar dañando el motor completo». Mauricio asintió impaciente. «Sí, eso mismo dijo la agencia. ¿Puede repararlo o no?» Roberto consideró las opciones. «Puedo conseguir las piezas necesarias y hacer la reparación en aproximadamente una semana. El costo total, incluyendo mano de obra, sería de unos 65,000 pesos. Menos de lo que le cobran en la agencia, pero no es trabajo barato. Son componentes de importación». «¿Una semana?», repitió Mauricio con frustración evidente. «Necesito el carro funcionando. ¿No puede hacerlo más rápido?» «Señor Salazar», respondió Roberto con paciencia profesional, «las piezas tienen que venir de la Ciudad de México. Puedo presionar a mi proveedor para que las envíe en 4 días, pero eso es lo más rápido posible sin comprometer la calidad del trabajo». Mauricio apretó los puños, claramente molesto por la situación. En su mente, esta era otra muestra de la incompetencia general que lo rodeaba. Todos, desde los gerentes de banco hasta los mecánicos de barrio, parecían conspirar para hacerle la vida difícil. «Está bien», aceptó finalmente. 4 días, pero necesito que el trabajo esté impecable». «Siempre lo está», respondió Roberto simplemente. Durante los siguientes 4 días, mientras Roberto coordinaba la importación de las piezas y preparaba el trabajo, Mauricio tuvo que recurrir a un carro rentado. Esta humillación adicional, manejar un Nissan Versa compacto en lugar de su BMW de lujo, alimentaba su resentimiento. ¿Cómo había llegado a esto? Un empresario de su calibre, dependiendo de un mecánico de barrio para solucionar sus problemas. El viernes por la mañana, Roberto y Miguel trabajaron intensamente en la reparación del BMW. El trabajo requería precisión extrema. Cualquier error en la instalación del múltiple de escape o en la calibración del turbocompresor podría causar problemas más serios. Roberto supervisaba cada paso personalmente, verificando torques, ajustando conexiones, probando el sistema completo. Para las 3 de la tarde, el BMW estaba completamente reparado.
Roberto lo probó personalmente, conduciéndolo por la ciudad durante 30 minutos, para asegurarse de que todo funcionara perfectamente. El motor ronroneaba suavemente, sin ruidos extraños, con la potencia completamente restaurada. Cuando Mauricio llegó al taller a las 5 de la tarde, Roberto lo esperaba con el BMW lavado y listo. «Todo está en orden», informó Roberto, entregándole las llaves. «Cambié el múltiple de escape completo y reconstruí el turbocompresor. También ajusté algunos sensores que estaban dando lecturas erróneas. El carro debería funcionar como nuevo». Mauricio encendió el motor y escuchó la diferencia inmediatamente. El ruido molesto había desaparecido completamente. Condujo el carro alrededor de la cuadra y confirmó que la potencia estaba completamente restaurada. A pesar de su reluctancia a admitirlo, el trabajo había sido excepcional. «¿Cuánto es?», preguntó Mauricio al regresar. «65,000 pesos como acordamos», respondió Roberto, entregándole la factura detallada. Mauricio revisó la factura minuciosamente, buscando algún cargo excesivo o injustificado, pero todo estaba correctamente documentado. Las piezas estaban listadas con sus códigos de referencia, la mano de obra calculada por horas trabajadas, todo transparente y profesional. Pagó con transferencia bancaria desde su celular, verificando que Roberto tuviera la cuenta empresarial adecuada. Mientras completaba el pago, Mauricio observó el taller con mayor detenimiento que en sus visitas anteriores. Notó el orden meticuloso con que estaban organizadas las herramientas, la limpieza del área de trabajo, los certificados de capacitación técnica colgados en una pared. En una esquina vio una fotografía enmarcada de Roberto recibiendo un reconocimiento de la Cámara Nacional de la Industria Automotriz por excelencia en servicio. «Buen trabajo», concedió Mauricio finalmente, las palabras saliendo con evidente esfuerzo. Era lo más cercano a un cumplido que su ego le permitía expresar. Roberto asintió levemente. «Gracias, señor Salazar. Espero que el carro le funcione bien. Y para el futuro, cuando escuche ruidos extraños, es mejor atenderlos inmediatamente. Los problemas pequeños se vuelven costosos si se ignoran». Había algo en el tono de Roberto, una sabiduría tranquila que iba más allá de la mecánica automotriz, que por un momento hizo que Mauricio se sintiera incómodo. Pero desechó rápidamente esa sensación, subió a su BMW reparado y se marchó sin más palabras. Lo que ninguno de los dos sabía era que sus vidas estaban a punto de entrelazarse de manera mucho más significativa. El primer pago mensual del préstamo de Mauricio vencía exactamente una semana después de recoger su BMW reparado. Don Refugio, como siempre, contactó a Mauricio 3 días antes del vencimiento para recordarle la obligación. Era una práctica estándar que Roberto había establecido. Recordatorios corteses, pero firmes. «Señor Salazar, le recuerdo que el próximo martes vence el primer pago de su obligación», dijo don Refugio por teléfono. «El monto es de 203,000 pesos, que incluye capital e intereses». Mauricio revisó sus flujos de efectivo y confirmó que tenía los fondos disponibles. Uno de sus proyectos habitacionales había comenzado a generar ventas nuevamente, proporcionando el efectivo necesario. «El pago estará en la cuenta el lunes», confirmó Mauricio. «Perfecto», respondió don Refugio. «Le recordaré que mi representado es muy estricto con las fechas. Ni un día de retraso es aceptable bajo ninguna circunstancia». El lunes por la mañana, Mauricio realizó la transferencia puntualmente. Don Refugio confirmó la recepción del pago y actualizó los registros. Esa tarde, en el taller Andrade, Roberto recibió la notificación de don Refugio sobre el pago exitoso del primer mes. Roberto revisó los números en su computadora personal, la misma que usaba para llevar las cuentas del taller. Todo estaba en orden.
Mauricio Salazar estaba cumpliendo su palabra. Durante los siguientes meses, Mauricio continuó realizando sus pagos mensuales puntualmente. Sus negocios se estabilizaban gradualmente. Las ventas de sus desarrollos habitacionales mejoraban, permitiéndole no solo cumplir con el préstamo, sino también comenzar a recuperar su posición financiera. Mauricio interpretaba esta recuperación como validación de su brillantez empresarial. En su narrativa personal, había superado una crisis temporal menor gracias a su visión estratégica y capacidad de toma de decisiones. El préstamo era simplemente una herramienta más que había utilizado sabiamente. 3 meses después de la reparación del BMW, Mauricio tuvo que llevar su camioneta de trabajo, una Chevrolet Silverado, para mantenimiento general. La agencia oficial cotizaba el servicio en 18,000 pesos, un costo que Mauricio consideró excesivo para un simple cambio de aceite y revisión básica. Recordando el trabajo competente que Roberto había hecho con su BMW, Mauricio decidió llevar la camioneta al taller Andrade. «Necesito un servicio completo de mantenimiento», explicó Mauricio a Roberto cuando llegó al taller. «Aceite, filtros, revisión de frenos, suspensión, todo lo necesario». Roberto anotó los detalles y cotizó el trabajo en 9,500 pesos, incluyendo aceite de alta calidad y filtros genuinos. Era menos de la mitad de lo que cobraba la agencia. «El trabajo estará listo mañana en la tarde», informó Roberto. «Déjeme la camioneta y le llamo cuando esté lista». Al día siguiente, Roberto y su equipo realizaron un mantenimiento exhaustivo de la Silverado. No solo cambiaron el aceite y los filtros, sino que también identificaron un problema incipiente en las pastillas de freno traseras y un ligero desbalance en las llantas. Roberto llamó a Mauricio para informarle. «Señor Salazar, encontramos que las pastillas de freno traseras están al 70% de desgaste. No es urgente cambiarlas ahora, pero en unos 2 o 3 meses va a necesitar hacerlo. También las llantas necesitan balanceo. Si gusta, puedo hacerlo ahora, o puede dejarlo para después». Mauricio apreciaba la honestidad directa. Otros talleres habrían insistido en cambiar las pastillas inmediatamente, cobrando por un trabajo innecesario. «Haga el balanceo ahora», decidió Mauricio. «Las pastillas las cambiamos en 2 meses». Cuando Mauricio recogió la camioneta esa tarde, nuevamente quedó impresionado con la calidad del trabajo. La Silverado funcionaba mejor que nunca, el manejo era más suave y los frenos respondían perfectamente. Durante los siguientes meses, esta dinámica se repitió varias veces. Mauricio llevaba sus vehículos al taller Andrade para diversos servicios, siempre recibiendo trabajo de calidad a precios justos. Gradualmente, aunque nunca lo admitiría abiertamente, Mauricio comenzaba a tener cierto respeto por Roberto como profesional. Sin embargo, este respeto era puramente transaccional en la mente de Mauricio. Roberto era un buen mecánico, útil para sus necesidades, pero seguía siendo simplemente un prestador de servicios. La barrera social entre ellos permanecía firmemente establecida en la perspectiva de Mauricio. Roberto, por su parte, trataba a Mauricio con la misma profesionalidad cortés que ofrecía a todos sus clientes. Nunca mencionaba el insulto inicial, nunca mostraba resentimiento, pero tampoco buscaba amistad o aprobación. Era una relación puramente profesional, mantenida con límites claros. 1 año después del préstamo inicial, Mauricio había pagado puntualmente 12 cuotas mensuales. Sus negocios continuaban mejorando. Uno de sus proyectos habitacionales se vendió completamente, generando ganancias significativas que le permitieron pagar deudas adicionales con otros acreedores. Mauricio se sentía nuevamente en la cima del mundo. Durante un almuerzo de negocios en el Club de Industriales de Guadalajara,
Mauricio conversaba con otros empresarios sobre las dificultades económicas del sector. El problema, decía Mauricio con tono autoritario, es que mucha gente no sabe administrar el dinero. Cuando enfrentas una crisis, necesitas tomar decisiones inteligentes, ser estratégico. No cualquiera tiene esa capacidad. Uno de los empresarios presentes, Jorge Carrillo, dueño de una cadena de hoteles, sonrió con cierta ironía. Mauricio, todos sabemos que el año pasado estuviste a punto de quebrar. No es ningún secreto en nuestro círculo. ¿Qué fue lo tan estratégico que hiciste? Mauricio se tensó ligeramente, molesto de que alguien mencionara públicamente su crisis pasada. Conseguí financiamiento inteligente en el momento correcto, respondió. A diferencia de muchos, yo supe dónde buscar capital cuando los bancos me cerraron las puertas temporalmente. Ah, sí, continuó Jorge. Escuché que conseguiste un préstamo privado considerable. ¿Con quién fue? Yo también podría necesitar explorar opciones alternativas. Mauricio dudó. La verdad era que no conocía la identidad real de su prestamista. Solo trataba con don Refugio, quien era muy discreto sobre su representado. Esta situación, que Mauricio había aceptado inicialmente por desesperación, ahora le parecía ligeramente incómoda. ¿Cómo admitir ante sus colegas empresariales que había tomado un préstamo de 4 millones de pesos sin conocer siquiera la identidad del prestamista? Es una gestión privada muy discreta, respondió Mauricio vagamente. Un contacto que prefiere mantener el anonimato. La conversación se desvió a otros temas, pero el intercambio dejó a Mauricio pensativo. Por primera vez comenzó a sentir curiosidad real sobre la identidad de la persona que le había prestado esos 4 millones de pesos en su momento de mayor necesidad. Quienquiera que fuera, claramente tenía recursos financieros considerables y buena capacidad de evaluación de riesgos. Podría ser un contacto valioso para futuras operaciones. Esa noche, Mauricio llamó a don Refugio. Don Refugio, quisiera conocer personalmente a su representado, dijo directamente. Creo que después de un año de relación financiera exitosa, sería apropiado. Don Refugio guardó silencio por un momento. Señor Salazar, mi representado valora mucho su privacidad. Él prefiere mantener sus operaciones financieras completamente separadas de cualquier tipo de relación personal. Entiendo eso, persistió Mauricio, pero yo soy un hombre de negocios serio. He cumplido puntualmente con todos mis pagos. No estoy pidiendo amistad, solo una reunión profesional. Podríamos explorar oportunidades de negocio mutuamente beneficiosas en el futuro. Don Refugio prometió consultar con su representado, aunque su tono sugería poca esperanza de una respuesta positiva. Cuando don Refugio reportó esta conversación a Roberto esa misma noche en el taller, Roberto sonrió con ironía. ¿Quiere conocerme? Nos ve casi cada semana cuando trae sus carros al taller. ¿Vas a revelarle quién eres?, preguntó don Refugio con curiosidad. Roberto consideró la pregunta cuidadosamente. Durante un año había observado a Mauricio Salazar de cerca. Había visto cómo trataba a Miguel y Javier, sus ayudantes, con condescendencia apenas velada. Había escuchado sus comentarios despectivos sobre la gente que trabaja con las manos. Mauricio pagaba puntualmente sus deudas financieras, eso era cierto, pero seguía siendo el mismo hombre arrogante que un año atrás había dicho: su familia debe avergonzarse de tener un hijo que se dedica a esto. Todavía no, decidió Roberto. Déjalo que siga pensando que su prestamista es alguien de su mismo nivel social. Cuando sea el momento correcto, lo sabrá. 2 semanas después de la solicitud de Mauricio, don Refugio lo contactó con una respuesta. Mi representado agradece su interés, señor Salazar, pero prefiere mantener la relación estrictamente profesional y anónima. Sin embargo,
Ha decidido ofrecerle una línea de crédito adicional si en algún momento la necesita. Mauricio se sintió ligeramente ofendido por el rechazo, pero el ofrecimiento de crédito adicional suavizó el golpe a su ego. «Entiendo», respondió. «Agradezco la oferta de crédito adicional. Por ahora no la necesito, pero es bueno saber que está disponible». La relación continuó de la misma manera durante los siguientes meses. Mauricio realizaba sus pagos mensuales puntualmente a través de Don Refugio. Simultáneamente, llevaba sus vehículos regularmente al taller Andrade para mantenimiento y reparaciones. Roberto cumplía ambos roles sin que Mauricio sospechara la conexión. Un día de noviembre, 15 meses después del préstamo inicial, Mauricio tuvo un mal día especialmente frustrante. Uno de sus proyectos habitacionales enfrentaba retrasos debido a problemas con permisos municipales. La burocracia kafkiana de las oficinas gubernamentales lo tenía al borde de la desesperación. Para colmo, su BMW nuevamente presentaba un problema menor en el sistema eléctrico. Mauricio condujo al taller Andrade con humor particularmente negro. Cuando llegó, Roberto estaba capacitando a Miguel en un diagnóstico complejo de un sistema de inyección electrónica. Estaban inclinados sobre el motor de una camioneta Ford, Roberto explicando pacientemente los principios del sistema. «Mira, mi hijo», decía Roberto a Miguel, «el sensor de oxígeno está enviando señales erráticas porque la mezcla de combustible está desequilibrada. Pero el problema real no está en el sensor, está en...» Mauricio interrumpió abruptamente. «Roberto, necesito que revise mi carro. El tablero está mostrando una luz de advertencia». Roberto se incorporó limpiándose las manos. «Buenas tardes, señor Salazar. Déjeme terminar de explicar este diagnóstico a Miguel. Son solo 5 minutos y enseguida lo atiendo». «No tengo 5 minutos para esperar», replicó Mauricio con irritación. «¿No puede dejar lo que está haciendo y atenderme ahora? Es una emergencia». Roberto respiró profundo. «Señor Salazar, Miguel está aprendiendo un procedimiento importante. 5 minutos no van a hacer diferencia en su situación. Si realmente es una emergencia crítica, le sugiero que llame a una grúa, porque si la luz de advertencia indica un problema serio de motor, no debería estar manejando el carro de todos modos». La lógica impecable de Roberto solo incrementó la frustración de Mauricio. «Escúcheme bien», dijo Mauricio elevando la voz, su paciencia agotándose. «Yo soy su cliente, un cliente que le paga bien y puntualmente. Cuando alguien como yo necesita servicio, usted debería dejarlo todo y atenderme. Ese muchacho», señaló a Miguel despectivamente, «puede aprender en cualquier otro momento». Miguel bajó la vista, incómodo ante el tono hostil. Roberto sintió una oleada de indignación protectora hacia su aprendiz, pero mantuvo su voz calmada. «Señor Salazar, Miguel está aprendiendo un oficio honesto, igual que yo lo hice hace 25 años. Su educación es tan importante como sus reparaciones. Voy a terminar de explicarle este procedimiento y después reviso su carro con mucho gusto. Si no puede esperar 5 minutos, está en libertad de llevar su vehículo a otro taller». El rostro de Mauricio enrojeció de ira. «¿Sabe qué es su problema, Roberto? Que nunca va a salir de este tallercito mugroso porque no entiende cómo funciona el mundo real de los negocios. En el mundo real, los clientes importantes vienen primero. Los aprendices sin futuro pueden esperar». Esas palabras cruzaron una línea. Roberto, que había soportado pacientemente la arrogancia de Mauricio durante más de un año, sintió que algo se rompía dentro de él. «Señor Salazar», dijo Roberto con voz peligrosamente tranquila, «creo que ha olvidado algo importante». «¿Qué?», preguntó Mauricio desafiante. «Que las personas que usted desprecia, las que trabajan con sus manos, las que se dedican a oficios que usted considera inferiores, son frecuentemente las que sostienen este país. Y a veces
Roberto hizo una pausa significativa. A veces son las mismas personas que le prestan el dinero cuando los bancos le cierran las puertas. El comentario fue general, filosófico, pero algo en el tono de Roberto hizo que Mauricio lo mirara con mayor atención. Había una implicación en esas palabras que no lograba descifrar completamente. ¿De qué habla?, preguntó Mauricio con suspicacia. Roberto consideró por un momento extender esta confrontación, pero decidió que aún no era el momento. Hablo en general, señor Salazar. Ahora, si me disculpa, voy a terminar de capacitar a Miguel. Cuando termine, con mucho gusto reviso su carro. O puede irse a otro taller. La decisión es suya. Mauricio se quedó parado ahí, dividido entre su orgullo y su necesidad. Sabía que Roberto hacía un trabajo excelente, sabía que cobraba justo, pero su ego había sido desafiado públicamente frente a un simple aprendiz de mecánico. «Voy a esperar», dijo finalmente Mauricio, cada palabra saliendo con dificultad, «pero que sea rápido». Roberto asintió y regresó a explicarle a Miguel el procedimiento de diagnóstico, dedicándole exactamente el tiempo necesario para que entendiera completamente. Mauricio observaba desde un costado, su impaciencia creciendo, pero incapaz de retirarse. Cuando Roberto finalmente atendió el BMW, descubrió que la luz de advertencia era simplemente un sensor de presión de neumáticos descalibrado. Ajustó el sensor en 3 minutos y el problema se resolvió. «Era solo el sensor de presión», explicó Roberto. «Sin costo, es un ajuste menor». Mauricio asintió bruscamente y se fue sin palabras de agradecimiento. Pero mientras conducía de regreso a su oficina, las palabras de Roberto resonaban en su mente. A veces son las mismas personas que le prestan el dinero cuando los bancos le cierran las puertas. ¿Había sido solo un comentario general? ¿O Roberto sabía algo? Durante las siguientes semanas, Mauricio comenzó a prestar más atención durante sus visitas al taller Andrade. Observó que Roberto tenía una computadora en una pequeña oficina al fondo del taller. Notó que don Refugio ocasionalmente aparecía por ahí, aparentemente solo para saludar, pero quedándose a veces para conversaciones privadas con Roberto. Una tarde, Mauricio llegó sin cita al taller con el pretexto de preguntar sobre el próximo servicio de su camioneta. En realidad, esperaba observar algo que confirmara o descartara sus sospechas crecientes. Desde el área de espera, vio a Roberto en su oficina revisando documentos financieros complejos en la computadora. No eran manuales de reparación automotriz. Eran hojas de cálculo con números que parecían indicar flujos de efectivo, proyecciones de inversión, análisis de riesgo crediticio. Mauricio se acercó cautelosamente a la puerta de la oficina. ¿Roberto? Roberto se sobresaltó ligeramente y cerró rápidamente el programa en su computadora. «Señor Salazar, no lo escuché llegar. ¿En qué puedo ayudarle?» «Solo quería agendar el próximo servicio de mi Silverado», dijo Mauricio, tratando de sonar casual, pero vi que estaba ocupado con algo que se veía importante. «Solo revisando las cuentas del taller», respondió Roberto vagamente. «Los números siempre requieren atención, aunque uno sea mecánico». Esa noche, Mauricio no pudo dormir. Las piezas comenzaban a encajar en su mente de manera perturbadora. Don Refugio visitaba frecuentemente el taller. Roberto manejaba documentos financieros complejos. Aquel comentario sobre personas que trabajan con sus manos y prestan dinero cuando los bancos cierran las puertas. Al día siguiente, Mauricio contrató discretamente a un investigador privado. «Necesito información sobre Roberto Andrade, dueño del taller Andrade en la colonia del Fresno», instruyó Mauricio. «Específicamente, quiero saber sobre sus actividades financieras, inversiones, cualquier negocio además del taller mecánico». El investigador, acostumbrado a solicitudes extrañas de clientes ricos,
Aceptó el trabajo sin hacer preguntas. Una semana después, entregó su informe. Mauricio lo leyó en su oficina privada con creciente asombro e incredulidad. Según el investigador, Roberto Andrade era más que un simple dueño de taller mecánico. Durante los últimos 15 años, había acumulado un portafolio considerable de inversiones. Prestaba dinero discretamente a través de don Refugio Mendoza, su gestor de confianza. Los montos de estos préstamos variaban desde cientos de miles hasta varios millones de pesos. Su principal negocio seguía siendo el taller mecánico, su pasión verdadera, pero sus operaciones financieras habían generado riqueza significativa. El investigador estimaba el patrimonio total de Roberto en aproximadamente 20 millones de pesos. Mauricio sintió que el piso se movía bajo sus pies. Revisó las fechas, los montos, los patrones operativos descritos en el informe. Todo coincidía perfectamente con el préstamo que él había recibido. El prestamista anónimo que lo había salvado de la bancarrota. La persona a quien debía 4 millones de pesos y a quien había pagado religiosamente durante 15 meses era Roberto Andrade, el mecánico al que había insultado diciéndole: «Su familia debe avergonzarse de tener un hijo que se dedica a esto». El hombre que había reparado sus vehículos una y otra vez durante el último año. La persona a quien él trataba con condescendencia cada vez que visitaba el taller. Mauricio sintió una mezcla abrumadora de emociones. Vergüenza profunda al recordar sus insultos y actitud despectiva. Humillación al darse cuenta de que había estado en deuda financiera con alguien a quien consideraba socialmente inferior. Incredulidad de que este mecánico de barrio manejara más dinero del que él había imaginado. Durante 3 días, Mauricio luchó internamente con este descubrimiento. Consideró simplemente pagar el resto del préstamo anticipadamente y cortar toda relación con Roberto. Pero sabía que eso sería cobardía. Finalmente, un jueves por la tarde, Mauricio condujo al taller Andrade. Era casi la hora de cierre. Solo Roberto estaba presente, terminando el papeleo del día. «Necesito hablar contigo», dijo Mauricio cuando entró, su voz desprovista de la arrogancia usual. Roberto levantó la vista, sorprendido por el cambio de tono. «Señor Salazar, ¿pasa algo con alguno de sus vehículos?» «No es sobre los carros», respondió Mauricio, «es sobre ti, sobre quién eres realmente». Roberto se recostó en su silla, observando a Mauricio con expresión neutral. Había estado esperando este momento, sabiendo que eventualmente llegaría. «Te hice investigar», continuó Mauricio, las palabras saliendo con dificultad. «Sé que tú eres el prestamista, que tú me prestaste esos 4 millones de pesos hace 15 meses». El silencio se extendió entre ellos por largos segundos. Finalmente, Roberto asintió levemente. «¿Y qué es lo que quieres ahora que lo sabes?» Mauricio se sentó en una silla frente al escritorio de Roberto, su postura completamente diferente a cualquier visita anterior. No había arrogancia, no había superioridad. «Necesito saber por qué», dijo Mauricio. «Después de cómo te traté ese primer día, después de los insultos que te dije, ¿por qué decidiste prestarme ese dinero?» Roberto consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Porque cuando evalúo un préstamo, analizo números, no personalidades. Revisé tus estados financieros, tus proyectos, tu historial crediticio. Todo indicaba que eras un riesgo aceptable. Tus problemas eran de liquidez temporal, no de incompetencia profesional». «Pero yo te insulté», insistió Mauricio. «Te dije que tu familia debería avergonzarse de ti». «Sí», confirmó Roberto con calma. «Esas palabras fueron dolorosas, pero también fueron reveladoras.
Me mostraron quién eras, alguien atrapado en prejuicios sociales, incapaz de ver el valor de las personas más allá de su posición económica. Pero eso no cambiaba el hecho de que financieramente eras un buen riesgo de crédito. Mauricio bajó la vista. He sido un idiota. Sí, acordó Roberto simplemente. Has sido arrogante, despectivo y ciego a las realidades del mundo que te rodea. Pero también has sido puntual con tus pagos, y eso cuenta para algo. ¿Por qué nunca me dijiste quién eras?, preguntó Mauricio. Tendrías todo el derecho de haberme humillado, de hacerme sentir pequeño. Roberto sonrió levemente. Porque humillarte no habría servido ningún propósito. Mi trabajo no es dar lecciones de humildad, aunque aparentemente esta situación lo está haciendo de todas formas. Mi trabajo es evaluar riesgos financieros y ayudar a personas con capital temporal cuando lo necesitan, lo cual hice. Llevo 15 meses viniendo a este taller, dijo Mauricio, viendo cómo tratas a tus empleados con respeto, cómo explicas pacientemente los problemas de los carros, cómo haces tu trabajo con integridad. Y todo este tiempo nunca supe que eras la misma persona que me había salvado de la bancarrota. Ahora lo sabes, respondió Roberto. ¿Qué vas a hacer con esa información? Mauricio permaneció en silencio por un largo momento. Voy a pagarte el resto del préstamo anticipadamente, no como una forma de terminar la relación, sino porque quiero saldar esta deuda lo más pronto posible. Y después, Mauricio vaciló, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Me gustaría que consideraras ser socio en mi próximo proyecto. No como prestamista, sino como inversionista y socio igualitario. Roberto lo miró con sorpresa. ¿Por qué querrías hacer eso? Porque durante estos 15 meses, mientras tú conocías exactamente quién era yo no tenía idea de quién eras tú. Ahora que sé, me doy cuenta de que he estado tratando mal a alguien que no solo es un profesional excepcional en su oficio, sino también un empresario más exitoso de lo que yo había imaginado. Y principalmente, Mauricio hizo una pausa, porque necesito aprender de alguien que claramente entiende el valor real de las personas. Roberto estudió a Mauricio cuidadosamente. Había cinismo en su experiencia que le decía que las personas rara vez cambian fundamentalmente, pero también había visto evidencia durante estos meses de que Mauricio, debajo de toda esa arrogancia, tenía capacidad de crecimiento. El pago anticipado del préstamo lo aceptó, dijo Roberto finalmente. Sobre la sociedad tendría que pensarlo, y sería bajo mis términos, no los tuyos. Por supuesto, aceptó Mauricio inmediatamente. Durante los siguientes meses, una transformación notable ocurrió en Mauricio Salazar. Comenzó a visitar el taller Andrade no solo para servicios automotrices, sino para conversar con Roberto sobre negocios, inversiones y vida en general. Aprendió sobre cómo Roberto había construido su portafolio de inversiones gradualmente, reinvirtiendo ganancias con disciplina y paciencia. Escuchó historias sobre las personas a quienes Roberto había ayudado con préstamos a través de los años. Comerciantes pequeños que expandieron sus negocios, familias que evitaron perder sus hogares, emprendedores que convirtieron ideas en realidades. Mauricio también comenzó a observar cómo Roberto trataba a sus empleados. Miguel y Javier no eran simplemente ayudantes para Roberto, eran aprendices en quienes invertía tiempo y conocimiento. Les enseñaba no solo mecánica, sino también principios de negocio, administración financiera, trato con clientes. Gradualmente, Mauricio comenzó a aplicar algunos de estos principios en su propia empresa. Empezó a conocer por nombre a sus trabajadores de construcción. Implementó programas de capacitación para supervisores. Estableció canales de comunicación más directos con todos los niveles de su organización. Los cambios no ocurrieron de la noche a la mañana.
Mauricio luchaba constantemente contra sus instintos arraigados de superioridad social. Pero cada vez que sentía la tentación de tratar a alguien con condescendencia, recordaba que el hombre que lo había salvado de la bancarrota era un mecánico al que él había insultado. Un año después de la revelación, Roberto y Mauricio formalizaron una sociedad en un nuevo proyecto, un centro de capacitación técnica automotriz para jóvenes de bajos recursos. Roberto aportaría su experiencia técnica y red de contactos en la industria automotriz. Mauricio proporcionaría el capital para las instalaciones y su experiencia en gestión de proyectos grandes. El centro se inauguró en la colonia del Fresno, no lejos del taller Andrade. Ofrecía capacitación gratuita en mecánica automotriz, con la garantía de empleo para los graduados en talleres asociados y concesionarias de la ciudad. Miguel, el aprendiz de Roberto, fue contratado como uno de los instructores principales. Durante la ceremonia de inauguración, Mauricio Salazar dio un discurso ante los primeros 30 estudiantes del programa. Hace 2 años, comenzó Mauricio, su voz cargada de emoción sincera. Yo era un hombre que medía el valor de las personas por su posición social y su cuenta bancaria. Creía que el éxito se definía por el tamaño de tu oficina y la marca de tu automóvil. Mauricio miró hacia donde Roberto estaba de pie, observando la ceremonia con discreta satisfacción. Entonces conocí a un hombre que me enseñó la lección más importante de mi vida. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que hace con lo que tiene. Que la dignidad del trabajo honesto vale más que cualquier título ejecutivo. Y que a veces las personas que más despreciamos son las que terminan salvándonos. Los estudiantes escuchaban con atención, muchos de ellos provenientes de contextos similares al que Roberto había enfrentado en su juventud. Este centro, continuó Mauricio, existe porque mi socio Roberto Andrade cree que cada persona merece una oportunidad de demostrar su valor. Él lo vivió, lo logró, y ahora quiere compartir esa oportunidad con todos ustedes. Les pido que honren esta oportunidad con el mismo trabajo duro, la misma integridad y la misma pasión que Roberto ha demostrado durante toda su vida. Después de la ceremonia, Roberto y Mauricio caminaron juntos por las nuevas instalaciones del centro de capacitación. Las aulas estaban equipadas con tecnología moderna, las bahías de trabajo tenían herramientas de última generación y había una biblioteca técnica con los manuales más actualizados de la industria. Nunca pensé que terminaríamos aquí, admitió Mauricio. Cuando te insulté ese primer día, jamás imaginé que 2 años después estaríamos inaugurando un centro de capacitación juntos. Roberto sonrió. La vida tiene formas interesantes de enseñarnos lecciones. Yo tampoco imaginé que el hombre arrogante que me dijo que mi familia debería avergonzarse de mí se convertiría en mi socio y me atrevo a decir, en mi amigo. Tu familia debería estar orgullosa de ti, dijo Mauricio, corrigiendo finalmente sus palabras de hace 2 años. Yo ciertamente lo estoy. 5 años después de aquel primer encuentro frustrante frente al taller, Roberto y Mauricio habían expandido su centro de capacitación a 3 ubicaciones en Guadalajara. Más de 500 jóvenes habían completado el programa y la tasa de empleo entre graduados era del 92%. El taller Andrade seguía siendo el corazón de las operaciones de Roberto. Nunca lo abandonó, nunca buscó ascender a algo más prestigioso. Miguel, su primer aprendiz, ahora manejaba gran parte del trabajo diario del taller, permitiendo a Roberto dedicar más tiempo al centro de capacitación. Pero Roberto seguía apareciendo regularmente, manchándose las manos de aceite, diagnosticando problemas complejos de motor, manteniendo la conexión con el oficio que amaba. Mauricio también había cambiado.
Su constructora Salazar era ahora reconocida no solo por la calidad de sus edificios, sino también por su trato a los empleados. Implementó programas de capacitación para trabajadores de construcción, ofreció becas para los hijos de sus empleados y estableció un fondo de emergencia para ayudar a trabajadores que enfrentaran crisis familiares. Una tarde de viernes, Mauricio visitó el taller Andrade con su hijo de 18 años, Mauricio Jr., quien estaba considerando qué estudiar en la universidad. «Papá siempre me habla de usted», dijo el joven Mauricio a Roberto. «Dice que cambió su perspectiva sobre lo que significa el éxito real». Roberto observó al joven con interés. «¿Y tú qué piensas estudiar?» «No estoy seguro», admitió Mauricio Jr. «Mis papás quieren que estudie administración de empresas, pero honestamente me interesa más la ingeniería mecánica». Mauricio padre, quien años atrás habría insistido en que su hijo siguiera un camino más prestigioso, sonrió. «Si eso es lo que te apasiona, hijo, deberías hacerlo. Algunas de las personas más exitosas y valiosas que conozco son las que trabajan con sus manos y entienden cómo funcionan las cosas realmente». El joven miró a su padre con sorpresa. «¿En serio? Pensé que querrías que manejara la constructora». «Quiero que hagas lo que te haga feliz y te permita contribuir al mundo de manera significativa», respondió Mauricio. «Si eso significa ser ingeniero mecánico o incluso mecánico automotriz, tendrás todo mi apoyo. Lo importante es que lo hagas con excelencia y integridad». Roberto observó este intercambio con satisfacción silenciosa. La transformación de Mauricio había sido real y profunda, extendiéndose ahora a la siguiente generación. Cuando padre e hijo se fueron esa tarde, Roberto se quedó en su taller, revisando algunas facturas y escuchando el sonido familiar de las herramientas. Don Refugio apareció, como hacía frecuentemente, para discutir algunas operaciones financieras pendientes. «¿Sabes?», dijo Roberto mientras guardaba documentos. «Hay una satisfacción especial en ver a las personas crecer». Mauricio pasó de ser un hombre que medía el valor humano por cuentas bancarias a alguien que genuinamente entiende la dignidad del trabajo y el valor de las oportunidades. «Tú le diste esa lección», observó don Refugio. «No directamente», respondió Roberto. «Solo le presté dinero cuando lo necesitaba y seguí siendo quien soy. Él hizo todo el trabajo duro de cambiar». «Esa es otra lección importante», sonrió don Refugio, «que no puedes cambiar a las personas, solo puedes darles las herramientas y las oportunidades. El cambio viene de dentro». Roberto asintió mientras apagaba las luces del taller. Al cerrar la cortina metálica, miró hacia la calle donde todo había comenzado años atrás. El lugar donde un empresario arrogante había insultado a un mecánico, sin saber que ese mecánico era exactamente la persona que lo salvaría de la ruina financiera. La ironía de esa situación nunca dejaba de sorprenderle. Pero más que la ironía, lo que le llenaba de satisfacción era saber que de ese momento difícil había crecido algo mucho más grande. Una amistad improbable, una sociedad productiva y un legado de oportunidades para cientos de jóvenes que, como él mismo hace años, solo necesitaban una oportunidad para demostrar su valor. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.